fusilados. Bueno, pero en este caso se atenta contra el orden establecido y atenta y gana la revolución. ¿Cuál va a ser? Y asumen la presidencia, la vicepresidencia, son senadores, gobernadores, etcétera. Son ministros del Poder Ejecutivo, y los que estaban siendo coroneles pasan a ser generales. Los que estaban como capitanes de navío pasan a ser contraalmirantes. ¿Qué va a pasar? Dejan el poder y ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se les inhabilita por espacio de 10 años. 2 periodos constitucionales completos. 10 años. Cada periodo, 5 años, 2 por 2, 10. Entonces, y obviamente esto va a tener una responsabilidad civil por un lado y penal por la otra. Señor, usted. Claro, él se atrincheró, ahí hubo un intento de golpe. Hubo un intento, él se rebeló contra el comandante en jefe, pero no le cerraron los cálculos otras armas más potentes, entonces se quedó él solito y dijo, bueno, ya que nadie me va a seguir, me rindo. Básicamente fue una sonada, la del 96, y la última fue la del 2000. ¿Doctor? Bueno, está. Ahí, no quiero contar algo. No. Bueno, seguimos entonces. Acá se trata, en esto que está previsto en el 236, de un caso en que no se tiene legitimidad de origen. Se trata, aquí lo que se describe es un golpe de Estado. Ya vimos este artículo al hablar de poder ejecutivo. Aquí volvemos porque también se refiere a los jefes militares de un golpe de Estado triunfante en que se asumen ciertos cargos y la consecuencia de la sanción por haber realizado esas acciones. Se trata de un caso en que las autoridades son lo que llama la Constitución usurpadores, es decir, autoridades que no tienen legitimidad de origen. Legitimidad de origen se vincula con la forma en que se accede al ejercicio del poder político. Y aquí se accede por una vía que no está admitida. Bueno, esto, por ejemplo, también autorizaría al ejercicio del derecho de resistencia a la opresión. El 138. Bueno, tribunales militares, vamos a pasar. Nosotros tenemos, digamos, un sistema, una justicia militar, ¿verdad? Tribunales militares que están establecidos en la Constitución como algo que está fuera del Poder Judicial. Hoy esta forma de regular lo referente a la actividad de los militares en servicio activo por órganos que están fuera, que son independientes del Poder Judicial, es la forma más atrasada. Por lo general, en la posición más avanzada es incluir lo que le corresponde a los tribunales militares dentro del Poder Judicial. Es decir, hay un fuero militar, pero dentro del Poder Judicial. Y todos los conflictos que se puedan suscitar en las Fuerzas Armadas también se resuelven por el Poder Judicial con magistrados especializados
en una área determinada. Por eso se crea un fuero militar, pero con jueces y tribunales que están dentro del Poder Judicial. Nosotros tenemos esto fuera del Poder Judicial, y lo peor es que también hechos punibles, a veces gravísimos, con imposición de penas privativas de libertad altísimas, están a cargo de los integrantes de la justicia militar. No es eso, como digo, lo más recomendable, no es la posición más avanzada. Actualmente se considera que tienen que estar dentro del Poder Judicial. En principio se dice que lo que tienen ustedes allí, delitos o faltas de carácter militar, calificados como tales por la ley y cometidos por militares de servicio activo. Es decir, los tribunales militares tendrían competencia solo respecto de militares en servicio activo. Los retirados. Lo que Los que ya no están en servicio, no. enseguida llegaremos. Lo que se avanzó con la Constitución de 1992 es esa parte que está en letras celestes. Sus fallos, los fallos de la justicia militar, pueden ser recurridos ante la justicia ordinaria. Es decir, ya no es que el juzgamiento de militares en servicio activo concluye en sede militar, es decir, ante la estructura, toda la estructura de los tribunales militares. Hay una Corte Suprema de Justicia Militar, tribunales de apelación, primera instancia, toda una estructura en los tribunales militares. Bueno, se complica más. Esto a lo mejor correspondería más quizá a procesal penal. El mismo artículo 174 complica un poco las cosas en esta parte. La primera parte dice que es competente solo para militares en servicio activo. Ese es el criterio en cuanto a la competencia de los tribunales militares. Aquí se establece que cuando se trate de un acto previsto y penado tanto por la ley penal común como por la ley penal militar, no será considerado como delito militar, salvo que hubiese sido cometido por un militar en servicio activo y en ejercicio de sus funciones castrenses. Es decir, por ejemplo, si tomamos el crimen de homicidio, se ve, verá que está previsto tanto en la ley penal común, en el Código Penal, como en la ley penal militar, si es un homicidio. Bueno, en principio se dice que eso compete a la justicia ordinaria. No será considerado como delito militar si está en el Código Penal común y en el Código Penal militar. Va a ir a la justicia ordinaria, pero a continuación se establece una excepción. Si es un militar en servicio activo y en sus funciones castrenses, es decir, si un militar comete un homicidio en un cuartel en que se presume que está en ejercicio de sus funciones castrenses, eso tiene que ir a la justicia militar. Eso determina el que este homicidio, si un militar en servicio activo
comete un homicidio fuera, digamos, en una casa particular, en un restaurante, comete un homicidio, va a la justicia Ordinaria. porque se presume que no está en el ejercicio de sus funciones castrenses. Pero si comete un homicidio en un cuartel, es militar en servicio, el mismo militar en servicio activo y en un cuartel, y ahí se presume que está en el ejercicio de sus funciones, entonces va a la justicia militar. Bueno, esto por ejemplo hay que hacer desaparecer, es decir, todo eso tiene que estar, la justicia militar, lo que se refiere, lo que está hoy con el nombre de tribunales militares en la Constitución, tiene que ser incorporado al Poder Judicial. Así mismo. Bueno, y aquí está lo que preguntaba aquí la compañera, solo en caso de conflicto armado internacional y en la forma dispuesta por la ley, estos tribunales podrán tener jurisdicción sobre personas civiles y militares retirados. Ahí también, pero solo en esta circunstancia de conflicto armado internacional. Bueno, servicio militar. Seguimos. El artículo 129 nos habla de la Constitución militar, nos habla que todo paraguayo tiene la obligación de prepararse y de prestar su concurso para la defensa armada de la patria. Aclara bien, dice el artículo, dice todo paraguayo, o sea, por lo general está hablando de los hombres mayores de 18 años. A tal objeto se establece el servicio militar obligatorio. La ley regulará las condiciones en que se hará efectivo este deber. El servicio militar debe cumplirse con plena dignidad y respeto hacia la persona. En tiempo de paz no podrá exceder de 12 meses. Por lo general son, si son 12 meses, se hace 3, 3, 3 en 4 tandas, ¿verdad? 4 por 3, 12. Ahí tenemos 12 meses. Las mujeres no prestarán servicio militar, sino como auxiliares en caso de necesidad durante conflicto armado internacional. Y se prohíbe el servicio militar personal no determinado en la ley, esto después le voy a explicar, o para beneficio o lucro particular de personas o entidades privadas. La ley también va a reglamentar la contribución de los extranjeros a la defensa nacional. Esto, voy a comenzar de abajo para arriba. Esto es debido a que hubo una colectividad, la colectividad rusa, que escapó de la revolución bolchevique, vino a Paraguay y se enrolaron al ejército paraguayo y fueron a luchar a la guerra del Chaco. También hay colectividad francesa, una pequeña colectividad francesa que también vino al Paraguay y fue a la guerra del Chaco. Después, el penúltimo dice: se prohíbe el servicio militar personal. Anteriormente a la Constitución del 92, los que iban a hacer el servicio militar, los conscriptos, los reclutas, o también los números, así se le dice también, iban a la casa de los comandantes y serían como albañiles, jardineros, plomeros, etcétera, etcétera. Y esa no es la función para la que uno va para prepararse para la defensa armada de la patria. Las mujeres no prestan servicio militar, sino como auxiliares, ¿verdad? Hay países que sí, las mujeres prestan el servicio militar, como es el caso de Israel, que es un caso excepcional porque está en conflicto con Palestina y los países árabes. Después también ya les expliqué que el servicio militar se hace en tiempo de paz, no pasa 12 meses, y también se reguló por ley cuáles son las condiciones para realizar el servicio militar obligatorio. ¿Listo? La objeción de conciencia. Quienes van en el quinto párrafo del artículo 129 dice: quienes declaren su objeción de conciencia prestarán servicio en beneficio de la población civil
a través de centros asistenciales designados por la ley y bajo jurisdicción civil. La reglamentación y el ejercicio de este derecho no deberán tener carácter punitivo ni impondrán gravámenes superiores a los establecidos por el servicio militar. Esto básicamente es lo que quiere decir, bueno, perfecto, vos no querés cumplir con el servicio militar, tenés que ir a hacer un trabajo comunitario a un hospital, a una escuela, cosas por el estilo. Y tiene que haber una ley que organice y que reglamente eso, y no puede, los gravámenes no pueden ser superior a lo que se dan para el servicio militar. Bueno, sobre esto hay alguna pregunta. A partir de la Constitución de 1992 se admite la objeción de conciencia, es decir, tiene que haber una razón de carácter religioso o moral, creo que dice la Constitución en el artículo en que se admite la objeción. La persona que va a formular objeción de conciencia tiene que tener un motivo para no cumplir el servicio militar obligatorio. Ese servicio militar, ¿verdad?, supone una preparación en una parte importante, significa el manejo de armas, ¿verdad?, el prepararse para combatir, ¿verdad? Y si la persona, por sus ideas religiosas o éticas, no comparte esa idea, ese tipo de formación, puede formular su objeción de conciencia. Bueno, pero eso significa que tiene que prestar un servicio civil sustitutivo, lo que se llama servicio civil sustitutivo, lo que habla allí, prestarán servicio en beneficio de la población civil. Hoy está ya la ley por la cual se regula esto en cuanto al servicio militar obligatorio. La Defensoría del Pueblo es la que maneja lo referente a la objeción de conciencia. Bueno, este es el único caso de objeción de conciencia que existe hasta hoy y está establecido en la Constitución, objeción de conciencia al servicio militar, pero la ley puede crear otros casos de objeción de conciencia, podría crearse por ley. Hoy existe solamente este caso previsto en el artículo 129. Bueno, no sé si, a ver. La verdad que no sé qué sanciones tiene la ley, porque hay una ley que regula. Creo que es una multa ahora. Creo que es multa. Me parece que la sanción tiene que haber alguna, lo que me dicen es multa, ¿verdad? Lo que también la idea que tenía era porque es el servicio civil sustitutivo, es obligatorio. O sea, la Constitución establece en principio el servicio militar obligatorio. Uno puede liberar, puede decir, puede objetar, puede formular objeción de conciencia, pero tiene que cumplir el servicio civil sustitutivo, que es obligatorio también. Y se le exige que no cumple, se le establece un servicio. Si no cumple, entonces hay una multa. Hoy está, teóricamente por lo menos, eso está a cargo
de la Defensoría del Pueblo. Pero hoy verdaderamente no existe ese control para que todos los jóvenes que están en edad de prestar el servicio presten el servicio militar o el servicio civil sustitutivo. Verdaderamente no hay mucho rigor Se rechazó en cuanto a Inini. controlar eso. Era muy importante la baja de los Tu afiliación, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Esa